Bienvenidos, amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo una que nace al influjo de los asesinatos de Lincoln y de Kennedy y de la periodicidad que se dio a continuación en eventos de este tipo y que dio lugar a una teoría que se llamó el factor cero. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, es mi canal oficial. Comenten con sus amistades, comenten los contenidos, compártanlos con otras personas. Esto puede ser un buen motivo para una tertulia alrededor de un café o una copa de vino por la noche, claro que está, claro que sí. Si quieren también visítenme en Spotify, ahí tengo unos podcasts que yo sé que les va a gustar. Los invito a que se suscriban en mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Denle me gusta y activen la campanita. Y coméntenlo y compártanlos, todos estos contenidos. Pues bien, les decía que la historia de hoy gira alrededor de estos asesinatos que fueron generando una teoría que algunos dicen que es una conspiración sostenida en el tiempo. Yo no creo que lo sea, pero la periodicidad sí nos indica que algo de fondo tiene que haber en esto. Pues bien, esto comenzó por allá por la guerra que sostuvieron Estados Unidos e Inglaterra en 1812. Había un jefe de la tribu Shawnee llamado Tecumseh, un hombre muy valiente, que como los dueños, es decir, los norteamericanos o los estadounidenses eran muy crueles con los nativos, él estuvo filado con el bando inglés en esa guerra. Después de esto, él trató de reunir a varias tribus y conformar una confederación para tratar de detener ese expolio al que los estaban sometiendo todos los gobiernos de Estados Unidos para quitarles sus tierras. Las tribus norteamericanas diferían de México y de Perú en que en México y Perú habían verdaderos imperios con una sola cabeza y muchas tribus, muchos pueblos sojuzgados que estaban sometidos a ellos, pero formaban un imperio, lo mismo que en Perú. En cambio, en Estados Unidos, todas estas tribus estaban atomizadas, peleaban mucho entre ellas, pero nunca fueron capaces de unirse para sostener una causa común. Pues Tecumseh trató de organizarlos a todos para detener esa política de expoliación de los gobiernos de Estados Unidos, que cogían a cada tribu, entonces la ponían aparte, emborrachaban a los indios, los llenaban de baratijas y les decían, vengan, firme aquí. Entonces la firma era que se punzaban el dedo índice, ponían la gotica de sangre sobre un papel, hacían un mamarracho y se suponía que ese era un documento legal y les quitaban sus tierras. Se calcula, y lo voy a decir con la medida inglesa o estadounidense, pues que no sé a cuánto equivale, pero en todo caso tiene que ser muchísimo. Les quitaron 3 millones de acres. No sé a cuánto corresponde el acre en este momento. Pero al decir 3 millones tiene que ser un kilometraje impresionantemente grande. Es decir, prácticamente toda la llanura del medio oeste norteamericano, que es la tierra más fértil, la despensa de los Estados Unidos, en donde está toda su agricultura. Y entonces les quitaron todo eso. Pero Tecumseh, al frente de las poquitas tribus que logró cohesionar, se enfrentaba y peleaba con ellos recurrentemente. Y cuando venían los norteamericanos o los estadounidenses a negociar con ellos, se les decían, pero ustedes cómo van a comprar algo que no es de nadie, algo que no se puede vender, es que la tierra es del gran espíritu y él nos la presta a nosotros para que vivamos en armonía todos. Aquí nadie es dueño de esta tierra. ¿Cómo puede ser dueño uno de un río, de una nube, de un árbol, de un pájaro? Explíquenme cómo puede uno ser dueño. ¿Cómo vamos a venderles? ¿Y venderles qué si es que nosotros no podemos vender? Y si fuera así, tendríamos que unirnos absolutamente todas las tribus para supuestamente hacer ese negocio. Pero ustedes, ¿cómo nos comprarían a nosotros? No nos pueden comprar lo que no es de nosotros.
Pues con su teoría él logró hacerle mella al gobierno norteamericano hasta que apareció un militar que era muy buen estratega, muy buen militar. Aparte de eso era un terrateniente y que tenía un odio secular por los indios, porque como le oponían resistencia, él no podía quitarles tierra. Pues bien, este señor se llamaba William Henry Harrison. William Henry Harrison. Y en todas estas confrontaciones, obviamente, terminó no directamente por mano de este individuo. Él, Tecumseh, su hermano, que era un profeta, fueron asesinados. Pero antes de serlo, el hermano y Tecumseh lanzaron una profecía que decía que en adelante cualquier presidente electo en un año terminado en cero no concluiría su presidencia, moriría en el ejercicio de su presidencia. Pues dicho y hecho, ese mismo William Henry Harrison fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1840. Como el tipo estaba precedido de una fama de ser un gran guerrero y el campeón del pueblo estadounidense que estaba acabando con esos salvajes que le hacían daño a la civilización, como decían ellos, entonces era muy popular, tanto que lo eligieron presidente. Pues bien, él, para dar esa impresión, porque era un hombre alto, fornido, grueso, de voz bronca, que inspiraba respeto, él dijo: no, yo tengo que ganarme el respeto de todo el pueblo estadounidense. Y se fue a la posesión en enero de 1841, elegido en noviembre de 1840, en enero de 1841 fue entonces a tomar posesión de la presidencia. Entonces se puso una chaquetica ahí como para dar la impresión de que era un hombre con una salud increíble y, hemos dicho, que era un hombre de hierro, un hombre de acero. Pues se fue así, el hombre ya estaba entrado en años y preciso, le dio una pulmonía que lo mató en menos de un mes. Murió en menos de un mes después de haber asumido la presidencia. 1840, William Henry Harrison. Bueno, 20 años después, en 1860, fue elegido Abraham Lincoln, que ya conté la historia suficientemente. Fue elegido en noviembre de 1860. Y bien, acuérdense que les contaba que él, durante todo ese primer periodo, fue en guerra, en la guerra de secesión. Fue reelegido por abrumadora mayoría y tomó posesión de su cargo para el segundo mandato, creo que en marzo de 1865. Había sido elegido a finales de 1864 para su segundo periodo. Pues él asumió la presidencia el 9 de marzo. Se rindió el general Custer, el general Lee, ante el general Ulysses Grant. Y resulta que eso fue una semana antes de la muerte de Lincoln, es la cosa. Y resulta que una semana después es asesinado Abraham Lincoln por John Wilkes Booth, el 15 de abril de 1865. Recordarán que a John Wilkes Booth lo asesinan por allá en un depósito, en un almacén, y nunca fue presentado a la justicia, por lo tanto, nunca se supo realmente quién mató a Lincoln, aunque se sabe que hubo una teoría de conspiración. Bueno, eso fue en 1860. En 1880 asume como presidente James Garfield, que no fue un presidente muy querido que digamos. Y un individuo llamado Charles Guiteau fue a pedirle que lo nombrara cónsul en alguna ciudad de Europa. Él como que lo recibió a cajas destempladas y lo descolgó, no quiso darle nada. Y eso incubó el odio en este individuo que el 2 de julio de 1881 le disparó, atentó contra él. Y murió en septiembre de ese año el presidente James Garfield. Naturalmente a Guiteau lo capturaron, lo procesaron, lo condenaron y lo ejecutaron.
1880. En 1900 fue elegido en noviembre de ese año presidente de los Estados Unidos William McKinley. Listo, tomó posesión William McKinley y era un año terminado en cero, tomó posesión a comienzos del año siguiente, en 1901. Tampoco fue un presidente muy popular, que digamos. Y por allá a mediados o en septiembre de 1901, fue la inauguración de la Exposición Panamericana de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Y allá un anarquista, recordemos que en esa época había tomado mucha fuerza esa ideología de la anarquía o del anarquismo, porque había que acabar con todos los que eran dueños del poder y había que sembrar el caos y el desorden, y eso es la anarquía. Pues este anarquista se llamaba León Czolgosz y le disparó. León Czolgosz. El presidente murió. Él fue capturado, el asesino. Fue juzgado, condenado y ejecutado. 1900. En 1920 llegó a la presidencia Warren Harding, de quien dicen uno de los peores presidentes de los Estados Unidos. Lo señalan de corrupto, inepto, de todo lo que se quiera. ¿Cómo lo eligieron? No se sabe. En 1920. Y resulta que él, extrañamente, este Warren Harding, estaba en una gira presidencial. Listo, muy bien, un banquete y todas estas cosas, pronunció un discurso, y mientras estaba terminando ese discurso, de pronto el hombre se sintió mal, cayó y se desmayó. Pues resulta que murió al otro día. Algunos dicen que fue un infarto o algo por el estilo, pero todos los indicios apuntan a que fue envenenado. No lo quería nadie, a Warren Harding. Y murió. Este murió, en 1923 fue la cosa, en 1923. Pasó el tiempo, ya tenemos entonces William Henry Harrison en 1840, en 1860 Lincoln, en 1880 James Garfield, en 1900 William McKinley, en 1920 está este Warren Harding. Pues ustedes recordarán que el crack de Wall Street dejó a Estados Unidos exhausta como nación y económicamente la destruyó, y el hambre, y aparte de eso hubo unas sequías, que fue lo que llamó el crack de Wall Street o la gran crisis de 1929. Y Franklin Delano Roosevelt, que era un hombre supremamente brillante, propuso en su campaña un programa de gobierno llamado el New Deal, o sea, el nuevo orden. Activó las obras públicas, volvió a crear fuentes de trabajo, fue la época en que se levantaron tantos rascacielos y volvió a florecer la economía de los Estados Unidos. Y por eso a él lo reeligieron, se posesionó en 1932. Lo reeligieron en el 36. Del 36 al 40 fue su segundo periodo. Ahí fue cuando le tocó declararle la guerra a Japón por aquello de Pearl Harbor, y por extensión entonces a Alemania y a Italia entró en la guerra que el pueblo norteamericano no quería. Y algunos dicen que él sabía que iban a atacar a Pearl Harbor y no quiso hacer nada para tener la disculpa de entrar a la guerra. En 1940 lo volvieron a reelegir y le tocó manejar entonces el resto de la guerra hasta 1944 y hasta el 45, cuando terminó la guerra. Óigase bien, lo eligieron en 1940 para su tercer periodo. Y en 1944, en noviembre de 1944, lo reeligieron de nuevo y tomó posesión en enero de 1945. Y en abril de 1945, ya por una cuestión natural,
por su mismo deterioro físico a causa de la poliomielitis que tuvo desde su juventud, el desgaste de la guerra, murió de muerte natural. Pero fue elegido o reelegido en 1940. 20 años después viene John Fitzgerald Kennedy, elegido en noviembre de 1960. Lo eligieron y ya sabemos que no alcanzó para el segundo periodo, lo cual se daba por descontada, dada la popularidad que tenía, se daba por descontado que lo iban a reelegir en 1964. Con todo y ello, después de la crisis de los misiles, aquel intento fallido de derrocar a Castro en Bahía de Cochinos, supuso un desgaste en principio, luego con la crisis de los misiles se fortificó y se daba por descontado que lo reelegirían. Y el 22 de noviembre de 1963 fue asesinado por Lee Harvey Oswald, que también murió 2 días después, asesinado a su vez por Jack Ruby. Entonces ahí también se cumplía la teoría del factor cero, que así se llama esto. Y si recapitulamos entonces, William Henry Harrison, 20 años después, en 1860, Abraham Lincoln, en 1880 James Garfield, en 1900 William McKinley, en 1920 Warren Harding, en 1945, pero reelegido en 1940, Franklin Delano Roosevelt, en 1960 Kennedy. Se esperaba a continuación lo que iba a ocurrir en 1980. Eligieron a Reagan en año cero. Pues todo el mundo ante todo esto tiene que estar a la expectativa y se dice que algunos candidatos inclusive han eludido una elección que sea en un año terminado en cero porque les da miedo que se cumpla de ellos también el factor cero. Reagan murió de Alzheimer, pero sí recordarán ustedes que le hicieron un atentado y estuvo a punto de morir. Luego, en el 2000, sube George Bush, hijo. Y pues él salió indemne de la presidencia. No obstante, acuérdense el peligro que corrió el 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas, que a él le tocó estar sobrevolando todo el día por todo el país a una altura inimaginable en el Air Force One, porque no podían llevarlo a ninguna parte, podrían haberlo matado. Y mucho más, y aquel avión que cayó por allá en Virginia, que iba dirigido al Capitolio, todavía no se sabe si iba para la Casa Blanca o para el Capitolio, también se salvó. Ahora, en el 2020, acaban de elegir a Biden. Biden es un hombre ya muy entrado en años, está bordeando los 80. ¿Qué puede pasar? No sé. Pero el factor cero, por lo menos hasta Kennedy, se cumplió inexorablemente de acuerdo con la profecía de Tecumseh. Es una de las teorías más populares en Estados Unidos y a la que más le temen los mismos candidatos. Quería contarles esta historia. Podrían parecer coincidencias, pero tantas. Ya ustedes son los que juzgan. ¿Les parece lógico o ilógico? Los espero en una próxima oportunidad. Chao.